¡Alégrate, María! ¡Que tu hijo ha resucitado! Bueno, bienvenidos a este nuevo Mates con Historia. Un saludo especial por Pascuas. Me parecía interesante arrancar con este videíto tan simpático, ¿no? Es una tradición que se conserva en una ciudad que se llama Tudela, en España. La bajada del ángel, le llaman ellos. El saludo del ángel a María, ¿no? Y esas palabras que son un hermoso resumen de lo que significa la Pascua para los católicos y cristianos en general. Alégrate, María, que tu hijo ha resucitado, ¿no? Finalmente ese es el mensaje y esa es la alegría. Y hoy volvemos y retomamos la historia de la Iglesia y vamos a hablar del papado, la institución del papado o el pontificado, como prefieran, que es algo que está en los orígenes de la Iglesia, ¿no? Está en los orígenes de la Iglesia. Por supuesto que yo sé que hay cristianos que no son católicos, que cuestionan la institución o que no creen en ella. Bueno, esto, saben ustedes, uno de los propósitos es tender puentes, si se quiere, tratar de entendernos, porque como católico vivo con mucha angustia, preocupación, la división de los cristianos, que no la hemos inventado en estos últimos años, pero que sí debemos todos tener criterio y conciencia de que nuestro objetivo es ser un solo rebaño que reconozca un solo pastor, ¿no? Esa es nuestra meta. Entonces cada cisma, cada división atenta contra la misión última de la Iglesia, ¿no? No queremos acá hacer ni cuestiones teológicas o ecuménicas, en todo caso bienvenida sea, pero vamos a la cuestión de los antecedentes históricos de esta institución, que a veces es desconocida hasta por los propios católicos, ¿no? El papado, el pontificado, la figura del papa, ¿no? Es decir, ¿cuál es su rol? ¿Por qué? ¿Por qué hay un hombre allá en Roma a quien los católicos reconocemos una preeminencia, o ser la cabeza visible de la Iglesia? Tiene muchos títulos, ¿no? A lo largo de los 2 milenios de la historia de la Iglesia se han ido sumando. Uno al que se ha renunciado hace poco, creo que fue Benedicto XVI, es el de Patriarca de Occidente. Creo que la justificación fue de Benedicto XVI, el anterior pontífice, de que, bueno, el Occidente al que se refería el título quedó bastante desdibujado, lo cual coincido con esa apreciación. Pero bueno, vicario de Cristo, sumo pontífice, su santidad, que es el trato protocolar que recibe. Es desde hace poco, desde hace unos 100 años, es también jefe de un Estado, el Estado de la Ciudad del Vaticano. Por eso es reconocida su figura incluso por no creyentes, ¿no? Hay países de mayoría no católica que reconocen y tienen vínculos diplomáticos con el Estado de la Ciudad del Vaticano, cuya cabeza es el Papa, ¿no? Entonces, bueno, un poquito rastrear, ¿no? El origen está en aquellas palabras del propio Cristo, dirigidas en presencia de los apóstoles a uno de ellos en particular, que era San Pedro. Y es una especie de bautismo que le hace el propio Cristo, ¿no? Cuando le dice: en verdad te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y lo que sigue son palabras muy válidas para todos los tiempos, particularmente los que vivimos hoy, ¿no? Y las puertas, hay distintas versiones, pero las puertas, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. No prevalecerán sobre ella. En algún sentido, por propias palabras de Cristo, nuestro Redentor, los católicos sabemos cómo termina la película. Sabemos cómo termina la película. Triunfa Cristo y triunfa la Iglesia al final de los tiempos. Claro, no nos es lícito estar cruzados de brazos esperando ese momento, ¿no? Saber cómo termina no significa caer en una suerte de inmovilidad absoluta, ¿no? Cada uno debe ser testigo de los tiempos que corren, de los tiempos que
Dios nos ha puesto en la encrucijada, nos ha dado talentos y debemos ser proactivos en cada uno de los momentos en los que cada uno debe actuar como cristiano. Para ello vamos a retrotraernos un poquito en la historia. Acá tengo otro libro que estoy leyendo, me resulta muy interesante. Y después el libro que ya hemos leído de Godofredo Kurt, ese historiador de la iglesia belga, que escribió su obra Los orígenes de la civilización occidental hace cosa de un siglo, ¿no? Muy buen libro, muy documentado. Entonces, referido a esto de la institución del papado, claro, porque San Pedro muere martirizado en Roma, lo hemos analizado, pide ser crucificado, es crucificado, él pide ser crucificado cabeza abajo, ¿no? Por no considerarse digno de ser crucificado como Cristo. Y va a ser ejecutado año 64 aproximadamente de la era cristiana, y sus restos están, esto hoy está determinado, no es una leyenda, está establecido, pero era una tradición inveterada de la iglesia de que sus restos estaban allí bajo el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Vamos a tratar de poner imágenes, ¿no? Muy cerca del lugar donde se colocó su cuerpo una vez que fue muerto en el primer siglo en la Roma imperial, ¿no? Y a él le suceden otros, Lino, Cleto, Sixto, Clemente, los sucesores de Pedro, ¿no? Hasta el actual, el Papa Francisco, ¿no? Todos ellos han permanecido y han residido en Roma porque son el obispo de Roma. El Papa es básicamente el obispo de Roma. Se discute un poco el término Papa, ¿no? Hay algunas versiones que lo remontan a una expresión en latín, ¿no? Petri apostoli potestas accipiens, ¿no? El que porta o el que detenta, el que ostenta el poder del apóstol Pedro. Hay otras versiones que lo cifran, digamos, en el origen etimológico, en una palabra de origen griego, que era una lengua muy utilizada por la primera iglesia. Esto después, con el correr de los siglos, los primeros siglos, y sobre todo con la aparición de Constantino, le vamos a dedicar un mate con historia especial a la figura del emperador Constantino y sus famosos edictos del 315, etc. Bueno, se populariza y se extiende el uso del latín, ¿no? Pero el griego era la lengua un poquito de la iglesia, sobre todo en los lugares de su nacimiento, en Asia Menor o en Medio Oriente, ¿no? Esas iglesias adoptaban el griego como que era la lengua de las clases instruidas o cultas, ¿no? De la época. Hay una parte en la que este autor, el ejemplo de los primeros cristianos, un librito muy, muy lindo, ¿qué nos dicen a los cristianos de hoy? Aquellos primeros cristianos. ¿Qué nos dicen a los cristianos de hoy? Gabriel Larrauri Aguirre. Me permito leer porque me parece que es una muy buena síntesis de todos estos capítulos, de estos mates con historia que estamos dedicando a la iglesia primitiva, ¿no? Que siendo 11 pusieron de rodillas a un imperio. En realidad pasó esto en términos históricos, ¿no? Una secta insignificante de 11 medios impresentables, con el mayor de los respetos, ¿no? Pero eran pescadores de Galilea, no eran teólogos, profesores universitarios, influencers, no, eran pescadores, tipos rudos, curtidos, sin demasiado cuidado por ciertas formas, claro, muy limpios de corazón y muy creyentes, esto también es cierto, ¿no? Pero también es para meditar, ¿no? ¿Qué hubo en este mensaje que portaban estos pescadores de Galilea que tenían tal magnetismo y que logran, no sin sufrimiento, al cabo de 3-4 siglos, vencer al mayor imperio pagano de la historia de la humanidad, el Imperio Romano? Bien, algo nos dice acá este autor. Acá había marcado. Todavía podemos sentir en nuestros días el eco de las plegarias y salmos que dirigían los primeros cristianos a Dios
en las catacumbas, en las domus ecclesiae y más tarde en los templos que fueron construyendo. También permanece el eco de los gritos de furia que el populacho en muchas ciudades del Imperio Romano profería ante el espectáculo de tantos mártires que eran ejecutados de modo atroz. Y a la vez resuenan en nuestros oídos los latidos del corazón de aquellos que con su fidelidad diaria y el ejemplo de su vida forjaron los cimientos de la Iglesia. Para ellos, estar bautizado suponía luchar con decisión por la santidad. No existía un cristiano tibio, a medias. Esto creo que nos interpela mucho a los cristianos de hoy. Repito, para ellos estar bautizado suponía luchar con decisión por la santidad. No existía el cristiano tibio, a medias. Vivían la vocación cristiana con radicalidad y plenitud. Todos, hombres y mujeres, niños y ancianos, sanos y enfermos, ricos y pobres, se esforzaban a diario por imitar la vida de Cristo en su día a día, gastándose en el anonimato de su trabajo y ofreciendo las dificultades cotidianas, vivían hasta el final su compromiso cristiano. Por eso llamaban tanto la atención en un mundo tan podrido en términos morales, ¿no? Como era el del imperio. Sentían que Dios actuaba dentro de ellos, que habitaba en ellos, y con su gracia hace milagros a través de su quehacer ordinario. Son capaces de entender y dar verdadero sentido al dolor, a la cruz. No se vinieron abajo ante las contrariedades, porque apoyan en su fe. Tenían muy claro que ser santos consiste en cumplir la misión divina que cada uno recibe. Por eso procuraban dar a conocer a sus familiares y amigos ese descubrimiento que llenaba de sentido su vida. No eran indiferentes, estaban tan contagiados de esa luz de la noche de la vigilia pascual, del día de Pascua, que no podían sino transmitirlo a aquellos a quienes amaban, ¿no? Contagiando su felicidad a los demás, haciendo eco a la llamada que habían recibido. Los primeros cristianos se sabían personas privilegiadas por haber recibido la gracia del bautismo y su vocación a la santidad. Además, veían la mano de su Padre Dios detrás de todo lo que les ocurría. Por eso su agradecimiento a Dios era inmenso. La vida de los primeros cristianos está llena de una alegría rebosante, porque saben que están haciendo en cada momento de su día lo que el Señor quiere de ellos. Su alegría no depende de su estado de ánimo, ni de la salud, ni de ninguna otra causa humana, sino de la cercanía de Dios. Su alegría es capaz de subsistir en medio de todas las pruebas. Además, su alegría es contagiosa. Transmitirla es el tesoro más valioso que pueden dar a los que les rodean. Muchas personas encontraron y encuentran a Dios viendo la alegría de los cristianos. Ojalá también nosotros seamos consecuentes y sepamos comportarnos como hijos de Dios en todos los ambientes y circunstancias en las que nos movamos. Muy interesante, muy buenas palabras, la del autor de este libro, que recomiendo, el ejemplo de los primeros cristianos. Por supuesto que su hipótesis de trabajo es que el desafío de los cristianos del siglo XXI, al menos en Occidente, lo que nos incluye a nosotros, ¿no?, es muy similar a aquel. Es muy similar, pero claro, no tenemos una actitud como la que acabo de describir, o nos cuesta mucho. Y por eso esa iglesia que se va a estructurar de modo jerárquico, por eso la figura del Papa, los obispos, el clero, ¿no?, va a ser una institución jerárquica. Pese a todas las dificultades, triunfa, ¿no? Triunfa. Y se van convirtiendo sectores completos de la población, por áreas, por regiones y por clases sociales, o sectores sociales, si quieren, al mensaje evangélico, ¿no? ¿Qué nos dice Godofredo Kurt? Acá me marqué
paciencia. Cosas interesantes. Pero la Iglesia, al recibir todos los días las almas que venían del paganismo a pedirle la salvación, las encontraba tal como el mundo las había hecho. Eran espíritus imbuidos de errores inveterados y corazones habituados a la esclavitud de las pasiones, a los que había que transformar de modo más radical que todo lo conocido por la naturaleza humana. Convertir en ascetas a los voluptuosos y en creyentes a los sofistas. Traer hasta la inocencia infantil a una sociedad que había envejecido en el ejercicio de la incontinencia. ¿Qué frase, ¿no? Traer hasta la inocencia infantil a una sociedad que había envejecido en el ejercicio de la incontinencia. Qué aplicable a hoy, ¿no? A nuestra sociedad de hoy, envejecida por los vicios. Por más que tenga un rostro joven. O, como decían los apóstoles, crucificar al hombre viejo convirtiéndolo en nuevo. Era el problema que se planteaba la Iglesia y que ésta resolvió. Si hay algún fenómeno que merezca fijar la atención de la humanidad, es este. Y la historia no tiene tarea más elevada que la de explicarlo. Qué interesante observación. Fíjense qué interesante. No admitía inmediatamente a los que se presentaban para ser admitidos en su seno. Y cuando los juzgaba dignos de la admisión, los sometía a un noviciado largo y riguroso. Con el nombre de catecúmenos pasaban un tiempo considerable, a menudo años enteros, a la puerta del santuario, durante los cuales se les iba enseñando por partes la doctrina cristiana y se les iniciaba en la práctica de diversos artículos de la ley moral. Esta tarea era laboriosa y ardua. Exigía de aquellos que la realizaban ternura profunda, tacto consumado y luces superiores. Por eso se les confiaba a los miembros más distinguidos y virtuosos del clero, el adoctrinamiento de los catecúmenos. Por fin, cuando la Iglesia juzgaba que los aspirantes estaban suficientemente preparados para el beneficio de la vida cristiana, los admitía al bautismo. Qué distinto a lo de hoy, ¿no? El bautismo como un mero evento social, muchas veces. Me temo, yo hablo de mi realidad, ¿no? La foto, la comida y el vestido, el sacramento, bueno. Quizá esto explique mucho de lo que somos testigos hoy, ¿no? Y también habla un poco Godofredo Kurt de cómo, ya vamos a ir a lo del Papa, ¿no? Pero cómo es revolucionario el mensaje cristiano a todo nivel, no solo de la moral sexual. El trabajo, ocupación de esclavos, y despreciado por el mundo como indigno de hombres libres, era obra meritoria y santa a los ojos del cristiano. No se contentaba con sufrirle con resignación, como un decreto, sino que la aceptaba gozosamente como prenda de salvación. El trabajo se convirtió así en gloria y honor para los seguidores del Evangelio. Se recordaba a José, padre de Jesús, que había manejado las herramientas en su humilde taller de Nazaret. Se tenía a la vista el apóstol de las naciones, que ganaba su vida haciendo lona para velas, de San Pablo, y que había pronunciado estas palabras áureas, palabras de San Pablo, en una carta, ¿no? El que no quiera trabajar, que no coma. Corta. El que no trabaja, que no coma. El cristianismo dignifica el trabajo. Dueño de su cuerpo en vez de ser esclavo de él. El cristiano no degradaba su morada carnal, sino que la ennoblecía. En lugar de ver en ella un vil instrumento de placer, la convertía en templo vivo del Espíritu Santo. Esto transforma mucho las costumbres y por eso era revulsivo para muchos de los paganos, ¿no? Porque lo he dicho antes, es
como el agua y el aceite, y es imposible en algún sentido la convivencia, la coexistencia pacífica, la tan remanida tolerancia, ¿no? Que cada uno viva como quiera. En el fondo, los que están sumidos en esa esclavitud de las pasiones no toleran la presencia de quien no vive según la carne, no lo toleran, no lo toleran. La regeneración de la sociedad marchaba a la par de la regeneración del individuo. Igual que todo cristiano que se ajustaba a la ley del Evangelio era un hombre nuevo, así también la reunión de esos hombres nuevos constituía una sociedad nueva. Se transformaron todas las relaciones sociales y la dura ley de la fuerza fue sustituida en todas partes por la dulce ley del amor. La familia volvió a encontrar su armonía y su belleza. El matrimonio, que formaba su base, fue elevado a la dignidad de sacramento y proclamado a la vez indisoluble e inviolable. Es decir, que el divorcio que lo rompía y el concubinato que lo manchaba fueron proscriptos con igual severidad. Sin preocuparse de las disposiciones inmorales de la ley civil, sin preocuparse de las disposiciones inmorales de la ley civil, como diciendo la ley del imperio iba por otro lado, la Iglesia despliega en la afirmación de sus principios sobre cuestión tan delicada una energía tranquila e intrépida. Basta recordar aquí la audacia apostólica con que el Papa Calixto proclamó el carácter sagrado de los matrimonios contraídos ante la Iglesia entre mujeres nobles y libertos o esclavos. O sea, para la Iglesia era válido un matrimonio entre una mujer noble y un esclavo, ¿no? Siempre que hubiera sentimiento conyugal. Para las leyes civiles eso era inconcebible, ¿no? Para la Iglesia dice, no, ¿sí? Y algo dice de la mujer, que a veces no se entiende en términos históricos. Protegida en su pudor de mujer y en sus derechos de madre por una legislación de delicadeza exquisita, se refiere a la legislación interna de la Iglesia. La Iglesia va generando su propio derecho interno, luego llamado derecho canónico o derecho eclesiástico, ¿no? La esposa vino a ser, por vez primera, la compañera noble y pura del hombre. Sumisa, es cierto, pero libre. Y llevando ante Dios un alma del mismo valor que la masculina. Esto era revolucionario en una época en la que el derecho romano, y en general en todo el mundo, la mujer no era sujeto de derecho. La mujer no era sujeto de derecho, ¿eh? Dependía siempre de un marido o de un padre, ¿no? En el derecho civil romano, ¿no? La Iglesia la dignifica, la eleva de categoría. Y el matrimonio es indisoluble, entre otras cosas, para darle seguridad y tranquilidad a la mujer, que antes podía ser, en la legislación romana y en general en los pueblos paganos, repudiada por un marido. Podía ser repudiada por el marido. La Iglesia dice no. Si dieron el sí, no hay repudio, ¿eh? No hay repudio. Digo para que se entienda en términos históricos, ¿no? En fin, dice algo más acá, desapareció igualmente la autoridad despótica del padre. En adelante ya no vio en su hijo un ser sobre el que tenía derecho de vida o muerte. Esto era así, ¿no? El padre podía decidir la muerte del recién nacido, en Roma, ¿eh? Sino un alma que le había sido confiada por la providencia y de la que algún día tendría que dar cuenta. Y vamos a la institución del papado, que acá lo resume también, dice cosas muy interesantes Godofredo Kurt. La Iglesia de Roma. Porque, a ver, Pedro va a Roma, muere allí, preside la Iglesia de Roma mientras vive. Y esa Iglesia de Roma, que es una comunidad cristiana como hay tantas otras en otras ciudades del imperio, va a tener sucesores, los obispos de Roma que yo mencioné al comienzo del vídeo. Bien, se va estructurando, por tanto, una situación particular respecto de la figura del obispo de esa iglesia particular. El obispo es la figura, digamos, la cabeza de la iglesia de un lugar, ¿sí? Todavía conservamos el nombre. Hoy también podemos encontrar arzobispo, cuando la diócesis se eleva a arquidiócesis y es más grande, numerosa o más poblada.
dice lo siguiente: era la de Roma, en la que reposaba la autoridad confiada por el Salvador al príncipe de los apóstoles y transmitida a sus sucesores, fundada por dos hermanos unidos en el amor, a la inversa de como los fundadores de la Roma primitiva habían sido separados por el odio. Está comparando a San Pedro y San Pablo respecto de Rómulo y Remo, ¿no? La iglesia romana se levantaba en medio de sus hermanas como el faro luminoso de la verdad. A la hora del peligro o de las dudas, dirigíanse las miradas hacia ella, porque se estaba seguro de no poder engañarse siguiéndola, ya que Jesucristo le había dado el privilegio magnífico de ser para siempre la guardiana infalible de la fe católica. Esta prerrogativa, celebrada con acentos magníficos por los padres y los confesores, era la fuente de todas las otras que la tradición le reconocía. Su presencia era acatada por todos. Los mismos emperadores paganos, durante los raros intervalos en que cesaba la persecución, ¿se acuerdan que dijimos, no? No siempre había persecución, dependía del emperador, la reconocían implícitamente a la iglesia. Y el Oriente, por boca de San Ignacio de Antioquía, le adjudicaba el título glorioso de Presidenta de la Caridad. Justificada dignidad tan alta por su solicitud en favor de los intereses del mundo cristiano y por las virtudes heroicas que mostraba. Sus limosnas acudían a curar las plagas de las provincias, y cuando sonaba la hora de las pruebas, ninguna iglesia regaba con más sangre que ella, la de Roma, las raíces de la viña evangélica. Se va generando entre el pueblo romano y el Papa un vínculo muy estrecho, que permanece hasta el día de hoy, ¿no? Porque el romano, crea o no crea, ya ve en el Papa a un padre, prácticamente, ¿no? Y los papas se han tomado históricamente muy en serio esto de considerar a esa urbe tan particular como su propia grey particular, ¿no? El Papa León, ¿no? León Magno, cuando sale al encuentro de Atila el Uno, ¿no? El azote de Dios, la tribu invasora del imperio a la que incluso las tribus germánicas temían y huían. Y es San León, quien, no recuerdo bien el año, había tomado nota acá, pero en el 460 aproximadamente, quien sale a las puertas de Roma y frena, ¿no? A Atila. Bueno, algunos dicen que le pagó plata y Atila volvió, y se establecen allí en lo que sería hoy, posteriormente, Hungría, ¿no? Pero, bueno, lo cierto es que este hombre que venía devastando Europa desde las estepas del Asia Central se para en seco en las entradas de Roma y no entra, no saquea Roma, ¿no? Es un hecho histórico, ¿no? Pero que después va a ser incluso, hay imágenes, vamos a tratar de poner, lo hemos analizado en un Mates con Historia que titulamos Bombas sobre los cimientos de Europa, vamos a tratar de dejar el link, cuando Roma es bombardeada en 1943 por la aviación aliada. En la Segunda Guerra Mundial, Roma es bombardeada, un sector de Roma, la zona de la Basílica de San Lorenzo y el cementerio de San Lorenzo, es bombardeada por las fuerzas aliadas. Roma no fue una ciudad que sufriera mucho los bombardeos, pero hubo. Y el Papa Pío XII en ese momento, ¿no? El Papa estaba en el Vaticano, estaba lejos de esa zona, pero él sale porque es como que bombardean a sus hijos, ¿no? Entonces es un padre solícito que va a ver qué sucede con sus hijos. Y ahí hay imágenes, ¿no? Del pueblo recibiendo la bendición. Quizá no pudiera ser demasiado en términos materiales, pero era su sola presencia, ¿no? Su sola presencia. Digo esto para ver dos hitos históricos muy separados, ¿no? Y la figura en común del Papa. Y dice lo siguiente: cada una tenía a su frente un obispo, esto que hemos dicho, cada iglesia, ¿no? Cuya autoridad se remontaba por sucesión ininterrumpida hasta los propios apóstoles. La recibía de ellos por intermedio de sus hermanos en el episcopado, quienes le conferían el Espíritu Santo por imposición de sus manos,
imprimiéndole así para siempre el carácter sacerdotal. Pero no era presentado a sus congregantes sino después de haber sido elegido como el más digno por el mismo rebaño que iba a gobernar. Hay una parte en la cual los obispos eran elegidos por el pueblo fiel, ¿no? Por el pueblo fiel. Era una etapa en la que la iglesia se tomaba muy en serio quién pertenecía a la iglesia, como acabamos de ver quién recibía el bautismo, ¿no? Por lo demás, todo en la sociedad cristiana presentaba equilibrio armonioso entre la libertad y la autoridad. Por grande que ésta fuese en manos del obispo, estaba circunscrita por leyes inviolables que todo el mundo conocía. No era un poder absoluto. No podía prescindir de la confianza y del afecto de los fieles, y perdía todo su prestigio si no tenía el carácter paternal y misericordioso de una magistratura de amor. Su fuerza le venía de su moderación, y los límites de su poder se ampliaban tanto más cuanto más los respetaba. De todos modos, la misión del obispo era grandiosa, pues enseñaba, gobernaba y juzgaba a la vez. Era la fuente del sacerdocio y el distribuidor de la vida espiritual. Administraba, bajo la mirada de Dios, el patrimonio temporal de su iglesia y debía proveer, en fin, bueno, continúa Godofredo Kurz. Es la época en la que, aparte en la iglesia, en el seno de la iglesia, van a nacer instituciones que hoy nos parecen de lo más normales y que no lo eran. Por ejemplo, hospitales para enfermos. No había hospitales, había médicos que curaban a quienes pagaran. Pero la idea de un hospital que admitiera a todo tipo de enfermos, eso lo inventa el cristianismo. Lo mismo que un orfanato. En la Roma pagana de entonces, los niños eran abandonados y cualquiera podía llevárselos en la calle. Eso lo cuenta muy bien el autor que hemos citado, el autor del libro Imperios de Crueldad. Entonces había una labor social que era consecuencia del mensaje cristiano. No era un filantropismo vacío. No. Se hacía caridad por aquellas palabras de Cristo. Lo que hubieras hecho con los más chicos me lo hubieran hecho a mí, ¿no? Dar de beber al sediento, de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al detenido, etc. Porque se era cristiano. Porque se era cristiano. Y quien de alguna manera empieza a ser la figura tutelar, paternal, la cara visible, la última instancia en la conducción de ese rebaño en la tierra, es el Papa. El Papa. Por eso la importancia del papado, ¿no? Por eso la importancia del papado. Vamos a continuar, pero yo quería dedicar este primer mate con historia a la figura del Papa, la institución papal, si se quiere, para que se entienda de dónde viene este personaje, que por ahí algunos no entienden, ¿no? Entonces es muy interesante ese vínculo, ¿no? Ese vínculo de amor filial que todos los católicos profesan y tienen respecto del sumo pontífice, del romano pontífice o del Papa, su santidad. Va a haber una etapa, y esto se las dejo picando para la próxima, ¿no? Un siglo en el que los papas se vieron forzados a residir fuera de Roma, en la ciudad francesa de Aviñón, ¿no? Se conoce esta etapa como el exilio de Aviñón, o el cautiverio de Aviñón, en Francia. Y las crónicas hablan de que al regreso del Papa, no recuerdo quién era, el que puede volver a Roma, claro, imagínense esa travesía terrestre, ¿no? En la Europa de fines del medioevo, los pueblos se volcaban a aclamar, ¿no? Al sucesor de Pedro vuelto a su sitial. Es una cuestión también para debatir si es que es un dogma de fe que el Papa tiene que residir siempre en Roma. Allí el padre Fosbury, en su obra, lo vamos a analizar oportunamente, pareciera insinuar que sí, ¿no? Yo tengo dudas, no tengo una respuesta clara, pero tengo mis dudas. El credo nos dice que creemos en una iglesia que es santa, católica, apostólica, católica, apostólica, pero no dice que sea romana.
El uso ha hecho que sí, nosotros somos católicos, apostólicos y romanos, pero es para debatirlo, ¿no? Para analizarlo, si eso es un dogma de fe. Bien, espero que les haya gustado este Mates con Historia especial de Pascua. Les deseo unas muy felices Pascuas. Nos vemos la próxima. Sí.